¿Cómo está? Muy buen día, Buen Martín y día. Fabiana. Muy buenos días, muchas gracias, doctora, por este contacto. Eh, Muchas gracias a ustedes. a ver, lo decía, al ser el agente causal que genera con más frecuencia infecciones respiratorias, ¿no? Agudas sobre todo, es un asunto de interés público, por supuesto, cuáles las particularidades que tiene este virus y de qué manera podemos prevenirlo. Bueno, empecemos por la definición. Este virus, el BCR, tiene toda una gama de patologías o de afecciones que puede generar. Mira, te Sí. cuento. A ver, el virus sincicial respiratorio, o BCR, como bien decías, pero Sí. virus sincicial respiratorio es un virus común, es un virus de fácil transmisión, es un virus que ya conocíamos, no es nuevo. Es un virus que, como bien decís, es la principal causa de bronquiolitis en los más chiquititos, en los lactantes. Pero un dato no menor, y algo que para nosotros sí es de gran impacto y Sí. que es importante comunicar, es que también puede tener gran impacto en lo que son los adultos mayores, en los adultos a partir de los 60 años, Ujú. y sobre todo en aquellos que tienen enfermedades de base, Claro. por ejemplo asma, EPOC, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Bueno, son sobre todo las poblaciones de más riesgo de que este virus común, que puede cursar como cualquier gripe y dar solamente síntomas de resfrío, Sí. que dure 1 o 2 semanas, puede llegar a complicarse en estos grupos de pacientes. Y en esas complicaciones puede llegar a generar, por ejemplo, neumonía, o que un paciente que tiene asma o EPOC se exacerbe o reagudice de esa enfermedad de base Ujú. que tiene, o el paciente que tiene alguna patología cardiovascular también se complique. Entonces pueden llegar a internarse estos pacientes. Claro. ¿Sí? Si bien no es la mayoría, la verdad es que es de gran impacto, y como bien decís, la buena noticia es que existen estrategias de prevención y para eso los invitamos a hablar con sus médicos de cabecera y tener los esquemas de vacunación al día, porque Bien. cuando uno piensa, bueno, me vacuné para la neumonía, ya está, ya no me puedo agarrar neumonía. Y la verdad es que las causas de neumonía son muchas, no son solo las bacterianas, también son las virales. Vimos que el COVID puede dar neumonía, que el virus de influenza o gripe puede dar neumonía, y el virus Claro. sincicial respiratorio también. Entonces es importante estar al día con todas las vacunas para poder evitar estas complicaciones, Claro. sobre todo lo que es hospitalización y muerte, ¿no? Por supuesto. Doctora, es un virus que suele presentarse en la temporada invernal, ¿no? Cuando empiezan los fríos, pero ¿cuál es el periodo donde hay mayor preocupación? Bien, es muy buena tu pregunta. Y te cuento, normalmente empieza a circular en los meses de abril, mayo, ¿sí? Y la verdad es que al día de hoy sigue circulando, lo vemos incluso hasta octubre, y más aún después de la pandemia todavía no Ujú. volvió a ese patrón estacional que nosotros llamamos típico de circular solo en invierno. Ajá. Si bien es cuando más circula, la verdad es que desde la pandemia eso todavía no volvió a cómo circulaba previo a la pandemia y circular solo en el invierno, y lo que quiero decir es que muchas veces vemos cuadros incluso de gripe en el verano, Ujú. Sí. y eso es porque todavía no volvió a ese patrón estacional típico. Así que al día de hoy incluso sigue circulando. Aquellos Claro. que no se hayan vacunado al día de hoy, nunca es tarde, Claro. ¿sí? ¿Y a qué se puede deber, doctora, que no hayan vuelto al ciclo normal? Y eso lo vimos muy asociado a que en pandemia solo circuló el virus de COVID, y al estar todos aislados, ¿sí? Es como que los otros virus no se transmitieron, solo circulaba el COVID, predominaba el COVID en el 2020. Recién, luego de que circulara solo COVID, de a poquito, cuando volvimos a la normalidad, volvieron a circular los otros virus. Pero está el boletín epidemiológico nacional que circula cada semana y se van viendo en distintos colores cómo van circulando los distintos virus, y la verdad es que al día de hoy todavía no se logra que solo circulen en el invierno, ¿sí? Entonces es importante estar protegidos todo el año. Doctora, ¿y cuáles son las recomendaciones? Porque muchas veces escuchamos decir, bueno, que a los más pequeñitos no hay que besarlos o tratar de no besarlos, o cuando nacen, que evitar todo tipo de contactos, digamos, con las personas adultas, y más si están resfriadas. Bien, es muy buena tu pregunta. A ver, lo que más recomendamos siempre es el lavado de manos. Es la mejor estrategia de prevención, lavado de manos con agua y jabón, es fundamental. Después todo lo que es ventilar los ambientes, ¿sí? Ventilar los ambientes también es muy importante, que circule el aire. Obviamente cuando uno está con tos o estornudos, tratar de hacerlo
utilizando el codo, ¿sí? Y taparnos como para no poder, digamos, dar lugar a que se dispersen esas gotitas de tos o estornudos que son las que pueden contagiar a otro. Sí. Y sin dudas, cuando vamos a estar en contacto con un bebé recién nacido, no puede fallar el no lavarnos las manos antes, y si alguien está con síntomas respiratorios, lo ideal es que en ese momento no se ponga en contacto con el bebito porque va a ser muy vulnerable, está expuesto a un montón de infecciones, entonces en eso es importante evitar el contagio. Claro. Además de mantener los esquemas de vacunación al día, para eso hay vacunas para todas las etapas de la vida, y eso es lo más importante, ¿no? ¿Y cómo lo detectamos? ¿Cómo sabemos que está cursando con este virus un bebé, por ejemplo? Bien, mira, la verdad es que los síntomas son inespecíficos, indistinguibles de cualquier virosis respiratoria, ¿sí? ¿Qué nos puede dar? Goteo nasal, congestión, ¿sí? Dolor de cabeza, fiebre. En los bebitos vamos a ver, sobre todo en las bronquiolitis, la dificultad para respirar. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas es muy importante consultar rápidamente con un médico, ¿sí? Ir a una guardia. Claro. Lo mismo sucede con los adultos mayores, pueden presentar estos síntomas de tipo cuadro pseudogripal, que la verdad es que es muy difícil solo clínicamente decir vos tenés COVID, vos tenés Claro. influenza, vos tenés virus sincicial respiratorio. Lo que se hace son pruebas de diagnóstico, lamentablemente no se hacen en todos lados, lo que son técnicas moleculares, la PCR como usábamos para COVID, Sí. bueno, sería la técnica ideal como para poder determinar con nombre y apellido qué virus presenta el paciente, ¿sí? Bien. Lo que vamos a ver sobre todo son las complicaciones. Todos Ah. pueden terminar en estas neumonías o exacerbaciones de enfermedad de base. O sea Entonces, que no minimizar, sino acudir al médico y tampoco automedicarse. exacto, eso sin dudas. Ante cualquier presencia de síntomas respiratorios, siempre es muy importante consultar rápidamente con el médico para poder instaurar un tratamiento adecuado rápidamente, evitar complicaciones y sin dudas no automedicarse. Claro. Doctor, ahora con respecto a la vacuna, a partir de este año se empezó con una nueva estrategia dentro del calendario obligatorio que tiene que ver con la vacunación a personas gestantes en determinado periodo. ¿Cuál es el objetivo final de eso? Bien, es como vos decís, esta estrategia está destinada a vacunar embarazadas para que las mamás generen anticuerpos o defensas para este virus sincicial respiratorio y le den sus defensas al bebé durante el embarazo, para que el bebé nazca protegido, sobre todo en esos primeros 6 meses de vida. Así también, por fuera de calendario, de manera privada, existen estrategias de prevención con vacunas para adultos. Excelente, excelente. A mí siempre me genera admiración, ¿no? Estos avances en lograr determinar que podían vacunar a la madre y que iba a generar anticuerpos para el bebé. La verdad que es maravilloso toda esta cuestión. Y es importante que implementemos las estrategias y que la población las acompañe. Todavía no se han recuperado los índices de vacunación que había previo a la pandemia y eso es algo que preocupa. Sin dudas, a nivel vacunas, nuestro país tiene uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo y aún así no logramos buenas coberturas de vacunación. Okay. ¿Sí? Entonces es importante concientizar de que existen vacunas para todas las etapas de la vida, no solo para los más chiquititos, también para los adultos y adultos mayores. Tratar de consultar con nuestro médico y tener esos esquemas de vacunación al día. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Que tenga un buen día. Hablamos con la médica infectóloga, la doctora Marian Chacón.